Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Comenté en la sección comunidad de filosofía de película que el buscador DuckDuckGo se promociona diciendo nosotros no espiamos a nuestros usuarios, a diferencia de Google. Hice un sencillo experimento mostrando que eso era mentira. Y me asombró la cantidad de personas que me respondieron defendiendo a esta gente, diciendo que en efecto ellos no te espían. El que vigila todas tus actividades mientras lo estás usando es el navegador que está en tu computadora y que es de una empresa asociada a Google. O sea, es verdad que ellos no te espían, simplemente dejan que te espíen mientras lo estás usando. Esto se conoce como una mentira jesuita, llamada así por alguien a quien le caían mal los jesuitas, supongo. Técnicamente es verdad, pero es algo que va a ser mal interpretado por la persona que lo oye y se dice sabiendo que va a ser mal interpretado. Es una forma particular de mentir. Estuve leyendo una entrevista a la actriz que interpretó al personaje de Rey en la trilogía Disney de Star Wars y contaba dos cosas. Una, que como todos los actores que trabajaron en esas películas, parecen estar en una especie de lista negra virtual y nadie les da trabajo. Y dos, que sufre el acoso constante de un grupo particular de fans de esa trilogía, los llamados Reylos, que se volvieron tan insoportables que abandonó las redes sociales y dice recibir amenazas a diario. Que se joda. ¿Se acuerdan cuando se estrenó Los Últimos Jedi? No tanto la primera, pero sí después de Los Últimos Jedi, donde toda persona que dijera que esa película era una mierda era un fandom tóxico, que eran hombres blancos de 40 años que no soportaban que hubiese una mujer en el rol protagónico, etcétera, etcétera. Em, Decían que estaban acosando a la bolsa de papas, ¿cómo se llamaba? Estaban a la china vestida de amarilla. Y etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan de toda esa propaganda? Bueno, ahí tiene al fandom saludable, al fandom no violento, al fandom progre que ama tener una mujer de rol protagónico. Ahí lo tiene, que lo disfrute. Eso, se lo buscaron. Quisieron satisfacer a esa gente, ahí la tienen, disfrútenla. Esto es literalmente la fábula del pastorcito mentiroso. Literalmente es la fábula del pastorcito mentiroso. Está esta chica siendo acosada, amenazada, y a nadie le importa. Porque los medios van a decir, no, pará, esta noticia ya la cubrimos. Ya estuvimos hablando todo 2017, 2018. Estuvimos todo un año hablando de que venía el lobo. Ya la cubrimos esta noticia, no nos importa. Es literalmente la fábula del pastorcito mentiroso esta. Em, Repito, buena parte, si no todos los males que estamos pasando, proceden de haber aceptado la idea de que mentir estaba bien, de que había mentiras buenas en las últimas décadas. Eso está explotando ahora. Am, Hablando de Roma, se están imponiendo una serie de leyes que hablan en Estados Unidos, parece que en el Congreso va a ser obligatorio em, no usar ningún término que especifique el sexo de una persona, como hijo, hija, padre, madre, etcétera. Y hay mucha gente que comenta sobre estas cuestiones. Miren, a mí no me molesta que hagan lo que quieran, pero no quiero que me lo impongan esto. Como si eso fuese una opción, como si esto fuese posible, como si pudiese haber un Estado que legisla sobre percepciones sin que te las impongan por la fuerza. Esto es imposible. El Estado no debe, un Estado democrático no debe legislar sobre percepciones, debe legislar sobre hechos y nada más que sobre hechos. Un hecho, por ejemplo, es que 10 paquetes de harina de 1 kilogramo tienen que pesar 10 kilogramos. Si un inspector
pesa los paquetes de harina de 1 kilogramo que está vendiendo y se encuentra con que tus 10 paquetes de 1 kilogramo de harina pesan 8,5 kilogramos y te meten preso, me parece bien. No veo eso como un Estado autoritario, violento. No, me parece bien. ¿Qué pasa cuando el Estado se pone a legislar sobre percepciones? Que las percepciones son mutuamente contradictorias. Alguien dice, mirá, yo estoy viendo allá en el horizonte, eso que estoy viendo para mí es un caballo. Y otro dice, para mí es una vaca. ¿Qué hace el Estado? Dice, ¿es un caballo vaca? ¿Es una vaca pero a la vez es un caballo? ¿No es ninguna de las dos cosas? No tiene sentido. Entonces, el Estado que se pone a legislar sobre percepciones, en un Estado democrático, el Estado no tiene que opinar sobre lo que están percibiendo la gente. Únicamente tiene que sancionar leyes negativas como el derecho a la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de culto, etcétera, etcétera, que básicamente son una forma de decir lo que la gente piense no es asunto nuestro. El Estado no tiene jurisdicción sobre el pensamiento. Eso son lo que significan realmente todas esas libertades que son meramente negativas. Cuando el Estado legisla sobre percepciones, cuando el Estado dice, por ejemplo, se debe respetar la percepción de la persona que dice que eso es un caballo, ¿qué pasa con la persona que dice que es una vaca? Cuando el Estado legisla sobre percepciones, necesariamente hay una casta de primera, de ciudadanos de primera, y una casta de ciudadanos de segunda. Hay una casta de ciudadanos de primera cuyas percepciones importan, cuyas percepciones deben ser respetadas, y hay una casta de ciudadanos de segunda cuyas percepciones no importan y no deben ser respetadas. Y esto no es una opción. No es que puede existir un Estado que legisle sobre percepciones sin que sea totalitario. Esta opción no existe. Esta opción no existe. Cuando un Estado legisla sobre percepciones, necesariamente hay una casta de ciudadanos de primera cuyas percepciones importan y una casta de ciudadanos de segunda cuyas percepciones no importan. Y esto no es una opción. Esto es así necesariamente. Y por eso hay que no hay que quejarse del autoritarismo, hay que ir a la raíz del asunto. El Estado no debe legislar sobre percepciones. Como si vos lo que ves en el horizonte te pareció que es un caballo, una vaca, si vos te autopercibís como un alienígena nacido en el centro de la Tierra, al Estado no tiene que incumbirle eso. Si el Estado se mete en eso, si el Estado se mete a legislar sobre lo que percibís, necesariamente va a ser totalitario. No existe otra posibilidad. ¿Qué es una teoría conspirativa? Me preguntan. Cualquier cosa que las Big Tech y los más media digan que es una teoría conspirativa. Esa es la única definición. No es ninguna otra cosa que eso. ¿Qué pienso del proyecto Rayo Azul, Blue Beam Project? Es esta teoría que dice que varios gobiernos y otros grupos de poder están planeando una invasión extraterrestre fake para imponer un gobierno totalitario sobre la población. Yo creo que están imaginando esos tipos que esto es más difícil de lo que es realmente. Que creen que atacarían ciudades con armas experimentales para fingir un ataque alienígena, que usarían máquinas complejísimas para proyectar hologramas de platos voladores en el cielo. Yo creo que están suponiendo que esto es más difícil de lo que es realmente. Hoy en día, las Big Tech y los más medias tendrían que decirle a la gente que hay una invasión alienígena y eso sería todo. Y la gente lo aceptaría. Sí, bueno, pero no está viendo los alienígenas, no está viendo los platos voladores, no está viendo la destrucción. Si los más media y las Big Tech le dicen que hay una invasión alienígena, lo aceptarían en contra de lo que están viendo con sus propios ojos. Es así. Lo podrían hacer hoy, ahora.
ya mismo, sin ningún arma experimental, sin ningún rayo holográfico, lo podrían hacer ya, esto. Simplemente tienen que tomar la decisión política de hacerlo, nada más. ¿Qué pienso de los robots sexuales? Pienso comprarme una cuando salgan al mercado. Las máquinas que hablan, las máquinas que imitan el pensamiento, y esto empezó en la década de los 1980 con los contestadores automáticos que todo el mundo odiaba con alma y vida, y tenían razón, restablecieron un modo de hablar que había sido normal por siglos y que había desaparecido en la civilización occidental moderna. Durante milenios, la gente consideró que había dos clases de seres humanos. Los que contaban, los que eran como ellos, la gente como uno, y los que no importaban y eran cosas que estaban ahí para ser usadas. Eran instrumentos y no personas. Y vivimos en una civilización donde eso había sido eliminado, esa distinción, y se consideró que toda persona contaba, que todo ser humano ningún ser humano era una cosa que estaba ahí para ser usada. Todo ser humano tenía derechos por el solo hecho de existir como miembro de la especie humana. Las máquinas que hablan restablecieron el modo de hablar con los esclavos. Restablecieron el modo de hablarle a alguien, a algo que no consideras tu igual, que no consideras un sujeto de derecho, que le hablas a algo que consideras una cosa que está ahí para ser usada. Y en efecto, es una cosa que está ahí para ser usada, en efecto, no es un ser humano. El problema con esto es que establece unos patrones, establece una forma de pensar, una forma de actuar, que se va a extender más allá de... Estás creando esclavistas. Y esto se va a extender más allá del uso legítimo. No digo que le hables a Alexa, le preguntes qué tal estuvo su día, cómo se siente, eso es ridículo. El problema es que una vez que te acostumbras a hablar con Alexa, estás adoptando el modo de hablar propio de una sociedad esclavista. Y eso se va a extender más allá de hablarle a esa máquina. Ese es el gran problema. Y ni hablemos cuando aparezcan los robots sexuales. Ni hablemos de esto. Esto va a ser el mismo problema llevado, ya no el modo de hablar sino el modo de tener relaciones sexuales. Ya estamos hablando de varios pasos más adelante. Estuve viendo un video de un canal ligero, un canal de entretenimiento, sobre cómo ha cambiado citaban un estudio académico sobre cómo cambió la música pop desde la década de los 60 hasta el 2012. Y observaban, y esto era estadístico, era rigurosamente estadístico, no era, me parece, que se volvió más ruidosa la música, más simple y más parecida. Todo se volvió más homogéneo. No hay estilos tan claramente distintos. Y yo me quedé pensando que esto habría que extrapolar el resultado de ese experimento y que en realidad eso está ocurriendo con todos los elementos de la cultura, no solo con la música. Está ocurriendo con el cine, está ocurriendo con las ideas políticas, etcétera, etcétera. Todo en una constante lucha por atención, en una constante lucha por obtener repercusiones, porque alguien te escuche. Todo se está simplificando, todo se está volviendo ruidoso y todo se está volviendo parecido. Los partidos políticos son clones, las películas son todas iguales. Todo el mundo dice yo soy original, yo soy muy distinto, soy único. Todo el mundo se parece. Yo creo que esto no se limita solo a la música. Yo creo que esto es lo que está ocurriendo con la cultura en general y simplemente la música pop no es una excepción.
Voy a ir cortando por acá. Nos estamos viendo hasta la próxima.